Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos aprendiendo los mandamientos y también el contexto cultural del libro de Génesis para poder entender, básicamente recuerden que desde un principio estamos viendo algunos patrones que el Eterno nos está permitiendo ver desde el libro de Génesis, como por ejemplo esos patrones que marcan el fin de los tiempos, pero desde el principio. Y no solo eso, sino que hemos estado aprendiendo también sobre el contexto de poder comprender para qué es cuál es el propósito del libro de Génesis. Y hemos marcado el precedente que el libro de Génesis, el propósito es para, de alguna forma, el Eterno presentarse a un pueblo que está saliendo de la esclavitud. Recuerden que quien escribe el libro de Génesis es Moisés y está dirigido, la audiencia original es el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Un pueblo que se había sincretizado con la mentalidad o con la cosmovisión de Egipto. Entonces el Eterno está de alguna forma reprogramando a Israel para que tengan una cosmovisión, una visión del mundo correcta, de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, vamos a continuar hoy. Hoy nos toca la porción que va desde el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. ¿Ok? Esta porción es muy conocida, principalmente el capítulo 27. El capítulo 27 es uno de los capítulos que la verdad que nos hace hablar mucho. Es un capítulo en donde podemos ver que tanto como Rebeca como Jacob no actúan de una forma, y voy a decirlo de esta forma, para que quede claro, de una forma ante nuestros ojos correcta. Porque, a ver familia, pueden comentarlo en el chat. Cuando hablamos de lo que es el capítulo 27 y la historia de Isaac, de Isaac, de Rebeca, de Jacob, cómo engañan a Isaac y toda la trama que hacen para que Jacob sea bendecido. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué engañador, con razón le pusieron usurpador? ¿No actuaron de buena forma? Ok, eso es de acuerdo a nuestro contexto. No está tan mal. Pero yo quiero invitarlos a que podamos profundizar un poquito más, que podamos ir un poco más allá, de entender las circunstancias, el contexto de la narración, para poder entender el por qué Rebeca y Jacob actúan de la forma que actúan. Recordemos que de antemano, en el capítulo 26, vemos como, perdón, en el capítulo 25 estamos viendo que en los versos 27 al 34 estamos viendo cómo Esaú, él desprecia la primogenitura y que Jacob la compra. O sea que lo que está sucediendo en el capítulo 7 no es algo, digamos, que no estaba ya de alguna forma programado o ya no estaba de alguna forma acordado desde el capítulo 25. Y esto es bien interesante que lo tengamos presente. Y también tener algo bien presente, que lo tratamos también en el ciclo pasado cuando hablamos de Jacob y Esaú. Y los invito a que vayan y vean esa enseñanza, la voy a dejar en la cajita de descripciones para que la vean. Hablamos un poco más sobre lo que es el contexto de la primogenitura, del por qué vende o por qué se toma como algo hecho de que esta venta se hizo legalmente de la primogenitura y que Esaú, en propia voluntad, él decidió vender su primogenitura y Jacob comprarla. Obviamente hay circunstancias, hay que seguir analizando, pero hemos visto que todo fue de acuerdo a la legalidad del antiguo Medio Oriente. Recuerden que hasta este momento la Torá aún no existía como ley de una nación, sino que eran las leyes dentro de una familia, algo que se transmitía oralmente y en donde vemos que los dos personajes principales de esta porción, que es Jacob y Esaú, uno era, en el caso de Esaú, él mucho no quería de las escrituras, no quería conocer lo que se transmitía oralmente en la familia. Y él decidió tomar un camino, dice que él era un varón que era apto, o no apto, sino que él era hábil en la casa, mientras que Jacob se quedaba en las tiendas. Y los sabios de Israel nos enseñan que Jacob, él se enfocaba en conocer las tradiciones, la cultura de su familia.
y que obviamente ahora entendemos el por qué él quería comprar la primogenitura de su hermano. Porque quien tiene la primogenitura también tiene la autoridad para dirigir la familia cuando el patriarca fallezca. Y entonces vemos que, y es bien claro cuando lo presenta Esaú, que él es una persona que le gusta la cacería, que le gusta andar al aire libre, como que nos da a entender que mucho no le importaba la cultura o la tradición de la familia. Que tiempos después vamos a ver que esa cultura de esta familia, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se convierte en las leyes o en los estatutos para una gran nación que es Israel. Entonces, teniendo todo esto en mente, quiero que analicemos el capítulo 27. Pero antes de analizar el capítulo 27, necesitamos ir al contexto. Miren familia, recuerden que nosotros estamos usando esta metodología de estudio, pero también estamos usando la escalera del contexto. Para entender el texto bíblico o el contexto del capítulo 27, es necesario también conocer el contexto del libro, el contexto de templo, geografía, historia, cultura y arqueología. Entonces son algunos puntitos que vamos a tocar en este punto, pero principalmente para poder entender lo que es el capítulo 27 del por qué Jacob y Rebeca actúan de la forma que actúan, necesitamos ir al principio de la porción. Vamos a ir al capítulo 25 del verso, vamos a leer los primeros versos, del verso 19 al verso 23. Y quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que pueda leer estos versículos. Capítulo 25, vamos a ir al capítulo 25, del verso 19 al verso 24 vamos a leer para iniciar. Y vamos a analizar eso para marcar un precedente y poder después analizar el capítulo 27. Adelante, mi hermana. Claro que sí, pastor. 25, 19 al 24. Dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel, el arameo de Padan Aram, hermana de Labán, el arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai. Y le respondió Adonai, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esa. Leí hasta el 25, pastor, ¿está bien? Sí, no, leamos hasta el 26, mi hermana. Después, sí, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Isaac, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Ok, acá tenemos el contexto de lo que es cómo inicia esta porción. Y esto es bien interesante porque vemos que en el capítulo 25 nos empieza a hablar de Abraham, que obviamente, miren, ya que yo tengo que hacer una corrección porque yo en el estudio pasado dije que Isaac no era uno de los patriarcas que obviamente no tuvo más que una sola mujer, pero que no sufrió de esterilidad. Si vemos nosotros aquí en el verso 20, dice que Rebeca era estéril. Perdón, en el verso 21, dice que ella era estéril. Es algo bien interesante, familia. ¿Por qué es interesante? Porque esto tiene un propósito y esto nos va a marcar lo que está aconteciendo en esta porción y por qué actúa Rebeca y Jacob de la forma que actuaron.
Obviamente no es para justificarlos, porque obviamente familia, no está, digamos, no podríamos decir que estuvo bien lo que hicieron, pero el Eterno cumplió su propósito. Recuerden que acá le está haciendo una promesa el Eterno. Y aquí hay algunos datos bien interesantes que me gustaría que pudiéramos analizar para poder nosotros tener un poquito más de contexto. Veamos, dice el versículo 19, bueno, está hablando de que de la descendencia de Abraham. Y esto es bien interesante del por qué hace la aclaración de que es de una vez más vuelve a reiterarnos que Isaac es hijo de Abraham. Recuerden que antes del nacimiento de Abraham, el nacimiento de Isaac, Abraham había estado con con el rey, se me fue el nombre. Gracias, Ramón, Abimelech, del rey Abimelech. O sea, está aclarando de que Isaac es hijo de Abraham y no hijo de Abimelech. Entonces, estamos viendo aquí que ahora Isaac tiene su esposa, toma por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Paran Aram, hermana de Labán, arameo, o sea que viene, recuerden que lo vimos en la clase pasada, de la misma familia, y dice, miren algo bien interesante, que Isaac oró a Adonai por su mujer que era estéril. Y dice que acá que Isaac tenía 40 años cuando él está orando por su mujer que es estéril. Entonces algo bien, o sea, cuando se casa con Rebeca, él tiene 40 años. Ok, esto es algo bien interesante, familia. Vemos que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Una vez más, en la familia de los patriarcas está presente la esterilidad, que las mujeres son estériles. Tanto Sara como Raquel y como Rebeca son estériles. Y algo bien interesante que hoy me llamó mucho la atención mientras escuchaba al pastor Walter de Catedral de la Fe, él mencionaba algo sobre este punto en particular y que quiero compartírselo, familia. Porque si vemos la vida de ambos, mejor dicho, de los patriarcas, Jacob, Isaac y Abraham, los tres tienen el mismo problema. Tienen el problema de que sus mujeres, las amadas o las mujeres de donde va a venir la promesa, padecen de esterilidad. Pero hay una gran diferencia entre los tres. La gran diferencia es cómo enfrenta cada uno la prueba. Y vamos a ver que hay tres formas de enfrentar la prueba distinta. Vemos en un Abraham que cuando su mujer es estéril, ¿qué hace? Y el Eterno le promete que va a tener descendencia. ¿Qué es lo que hace Abraham? Se queja. Se queja como diciendo, ok, ¿cómo voy a tener descendencia si mi mujer es estéril? Solo será mi damaseno, mi siervo será quien continúe con mi linaje. O sea, eso fue como un carácter de queja. Después tenemos a Isaac, que él ¿qué hace? Sabe que su mujer es estéril, pero él la cubre con oración. Él va a orar por su esposa. Mientras que Jacob, vemos que que Raquel era estéril. ¿Y él qué hace? No hace nada. O sea, nos da a entender que él no hace nada, lo vamos a ver más adelante, y vemos que él se conforma con la descendencia que está teniendo de Lea. O sea, en la cultura del antiguo Medio Oriente sabemos que es algo esencial tener hijos, pero vemos que los tres actúan de forma distinta. Uno actúa quejándose, Abraham. Jacob actúa con indiferencia. Ok, bueno, Rebeca es la que más amo, la que me gusta, pero bueno, no hago nada porque, bueno, tengo descendencia por Lea. Mientras que Isaac, él dice que ora por su mujer. Y miren, el periodo entre que él se casa, que tiene aproximadamente 40 años, hasta que da a luz a los gemelos, pasan 20 años, familia. Pasan 20 años para que la oración de Isaac sea respondida. Wow, esto es algo que es bien interesante, familia. En donde vemos que Isaac, él tiene la paciencia de esperar. Y es algo bien, bien interesante esto. Igual como dice aquí nuestra hermana, vemos que también hay un patrón en Isaac que se corta, que no baja a Egipto.
Pero todo tiene que ver, obviamente, porque Abraham dedicó a Isaac en el altar. Por ese acto podemos entender que Isaac podemos decir, tiene un nivel ya de santidad un poco más alto. Y por eso que él no puede salir de Canaán. Por eso no puede ir él a buscar a su esposa, sino que tienen que buscar una esposa y traerla hasta Canaán. Porque él no puede salir de la tierra. Y vemos aquí que obviamente los sabios nos enseñan que Isaac tenía digamos, una comprensión un poco más alta espiritual. Y él sabe que la única forma de enfrentar este problema de la esterilidad, que lo padeció su padre y su madre, y que vamos a ver más adelante que su hijo también, el hijo de la promesa, lo va a padecer igual, vemos que él toma una actitud distinta. De los tres patriarcas, él toma una actitud distinta, la actitud correcta, que es ir y buscar del Eterno. Ir y buscar del Eterno, orar por su mujer. Entonces, algo que es bien, bien interesante, familia. O sea que vemos cómo Isaac está cubriendo en oración a su esposa. Y obviamente, esto es algo que tenemos que tener en claro de estas situaciones que están pasando, porque vemos que en el antiguo Medio Oriente la esterilidad era un grave problema, familia, un grave problema de vergüenza. Un hogar que no pudiera tener hijos era un hogar que no importara el dinero que tuviera, no importaba el dinero que tuvieran, estaban en vergüenzas. El no tener hijos era algo que oprimía a la familia. Entonces es entendible que tanto Isaac orara por su mujer por tener hijos, pero también vemos y podemos comprender que Rebeca estaba siendo oprimida por esto. Tenemos que entender, no está tan explícito en el texto, pero era una preocupación de la familia de no tener descendencia. Y dice que obviamente el Eterno responde a esa oración de Isaac. Él está respondiendo. Y dice que la mujer empezó, dice que concibió. Y dice que esta oración, miren, esta oración fue 20 años de oración, orando por hijos. Hasta que el tiempo del el Eterno dijo, ok, están preparados para tener hijos. Sabemos que muchas veces podemos nosotros orar por algo, pero que vemos que no se cumple en el momento. Recuerden, familia, que los tiempos no son de nosotros. Los tiempos les pertenecen al Eterno. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para entender lo que sucede en el capítulo 27. Recuerden que el tiempo no depende de nosotros. Nosotros podemos orar, podemos hacer cosas en pro de que se cumpla la promesa. Vemos que aquí hay una promesa que el Eterno le da a Rebeca con respecto a los 2 hijos que ella tiene en su vientre. Pero miren, Isaac tuvo que orar 20 años para ver el cumplimiento de esta promesa, de ver que su esposa le da descendencia. Obviamente algo que anhelaban, algo que ellos querían y que obviamente, y vemos por la actitud de Raquel y por la actitud de Sara, que era algo que preocupaba a las mujeres, el no tener hijos. ¿Qué sucedió, familia, cuando Sara no podía darle a luz a Abraham un hijo? ¿Qué hizo? Tomó un atajo. No fue el indicado, pero era legalmente correcto en el mundo del antiguo Medio Oriente. Pero vemos que ese atajo, el querer ayudar a Dios, trajo consecuencias. Y todo lo que pasaron con Ismael y con Agar. Entonces, vemos que con Raquel sucede algo también similar. Y vemos que no solo este patrón de cómo actúan los patriarcas, lo vemos también en cómo actúan las matriarcas. Y cada una va a actuar de forma distinta, de acuerdo a la promesa que el Eterno ha hecho y de acuerdo a la situación que están viviendo. Y las 3 tienen la misma situación, lidiar con la esterilidad. Los sabios nos enseñan que esto de la esterilidad es para que ellos no se jacten de que ha sido por sus medios que tienen descendencia, sino que ha sido a través de el Eterno, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien les obra el milagro y pueden tener descendencia. Y dejar un precedente en el cual Dios es el que tiene el control de toda la situación. Familia, así mismo sucede en nuestras vidas.
Muchas veces podemos orar por algunas cosas que nos estén sucediendo. Familia, económico, salud, lo que fuese familia. Un negocio, lo que fuese familia. Estamos orando hace tiempo, pero si no vemos la respuesta del Eterno, no es que el Eterno no nos escuche. Vemos aquí un ejemplo, familia. Vemos un ejemplo. Un ejemplo en donde Isaac ora 20 años sin cesar por tener hijos, para que su mujer pueda dar a luz. Y él dice que el Eterno aceptó la oración. Dice, miren lo que dice, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca su mujer. ¿Y qué sucede? Ahora cuando ella concibe, resulta que ahora tienen 2 muchachos en el vientre. Y dice que los hijos luchaban dentro de ella, dice. ¡Wow! Aquí los sabios, y más que nada cuando nosotros vemos al hebreo, vamos al hebreo, dicen que estos 2 hijos no es que luchaban, sino, dice, de acuerdo al comentario que tengo aquí de la Biblia tras las huellas del Mesías, dice que el término hebreo que se usa, que se traduce como luchaban, dicen que los niños se aplastaban entre sí. ¡Wow, familia! Ella hasta el momento no sabía que estaba embarazada de gemelos, pero algo estaba sucediendo dentro de ella que dice que los muchachos estaban, en el hebreo se ve que estaban aplastándose, no que estaban luchando, sino que se estaban aplastando. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Wow, familia, miren, 20 años orando, 20 años clamando al Eterno para lidiar con la esterilidad, para tener hijos, y miren la reacción que tiene Rebeca. Si es así, ¿para qué vivo yo? Familia, no es la primera vez que Rebeca pronuncia estas palabras. No es la primera vez. En el capítulo 27, verso 46, vuelve y dice lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Para qué vivo yo? O sea, wow, familia, miren las distintas actitudes a la hora de enfrentarnos a las bendiciones de Dios. Por eso por ahí entendemos por qué las bendiciones del Eterno se demoran un poco. No es de acuerdo a nuestros tiempos. Como dice nuestro hermano, fueron 20 años de preparación espiritual. Sí, imagínense 20 años preparándose para tener hijos. Imagínense ahora lo que nosotros estamos clamando y por ahí vemos que se demora. ¿No será que tenemos que prepararnos para recibir la bendición? Para recibir eso que estamos necesitando o que estamos anhelando. No quiere decir que tenemos, no, nos quiere decir entonces el Eterno el demorarse que sí, lo haré, lo estoy escuchando, te estoy escuchando, pero te tienes que preparar para recibir eso. ¿Y qué resulta? Miren lo que pasa con Rebeca. Resulta que ahora ella tiene dolores de parto. Dice que dentro de ella los muchachos luchaban, sus hijos luchaban entre ellos. O sea, en el hebreo dice que ellos se aplastaban. O sea, imagínense lo que era ese embarazo de Rebeca. Entonces, teniendo esto en mente, familia, ahora nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué ella dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, dice, fue a consultar a Adonai y Adonai le respondió, 2 naciones vas a tener y le da la promesa para Esaú y la promesa para Jacob. Para Esaú y para Jacob. Pero es bien interesante, familia, el por qué ella tiene esta actitud. Y yo quiero preguntarle a las que son mamá aquí, que están presentes y pueden escribirlo en el chat. Cuando estuvieran ustedes embarazadas, ustedes sabían cuando el niño se mueve, ¿no es cierto? Cuando el niño se mueve, ustedes saben. Saben porque les incomoda. Pero acá vemos algo bien interesante. Dice que ella estaba embarazada de gemelos. Yo creo que una mamá, cuando está por dar a luz, cuando una mamá está embarazada, sabe si hay uno, si hay dos, si hay tres, si es niño o niña, ya lo saben. Una mamá ya por instinto lo sabe. Ella sabía por instinto que algo estaba sucediendo dentro suyo, de que miren el dolor tan grande que ella sentía, que ella dice, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué voy a vivir si esto es así?
Pero hay algo bien interesante con respecto a lo que es el contexto cultural, con respecto al tener gemelos. Investigando un poquito qué es lo que significaba tener gemelos, en el mundo del antiguo Medio Oriente el tener gemelos era como una maldición, familia. No era algo bien visto. Entonces ahora entendemos el por qué ella tiene esta reacción de decir, ¿para qué vivo yo? O sea, salgo de Guatemala para entrar en Guatepeor. O sea, estar estéril ya era algo, digamos, mal visto. Ahora imagínense dentro de la cultura del antiguo Medio Oriente, ahora que son gemelos, era algo también mal visto. Entonces, vemos que ahora entendemos las reacciones de lo que está sucediendo. Porque imagínense hoy, en el contexto cultural de hoy, una mamá que está luchando por tener hijos y resulta que ahora tiene gemelos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer fiesta, se va a alegrar, va a decir, Baruch Hashem, tengo hijos, tengo 2 gemelos. Pedía uno y me vinieron 2. ¡Qué alegría! Pero en este mundo, en el mundo donde se está narrando la historia de Isaac y de Rebeca, vemos que el tener gemelos no era algo bien visto. Que por lo general el primogénito era ofrecido a las deidades como sacrificio por la fertilidad de la familia. Y el menor era el que quedaba. Wow, era algo que cuando uno empieza a investigar el antiguo Medio Oriente dice, wow, realmente es bien fuerte lo que sucedía en estos casos de gemelos. Pero ¿qué dice el Eterno? Miren ahora otra vez, el Eterno marcándonos este precedente contracultural. Recuerden que este contexto de los gemelos está también preconcebido dentro de Israel, que está saliendo de Egipto. Y el Eterno les enseña de que Él no hace acepción y que no es mal visto tener gemelos, sino que le dice, uno tiene una bendición y el otro va a tener otra bendición. Ambos van a ser 2 grandes naciones, dice. Pues serán 2 pueblos. 2 pueblos del mismo vientre han salido. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Hay una promesa que les está dando el Eterno. Entonces, estamos viendo aquí algo con respecto al contexto. Y ahora vemos la importancia y el por qué ahora vemos cómo en este caso nos ayuda a entender lo que está sucediendo en el capítulo 27. ¿Por qué Rebeca toma la decisión al escuchar de que Isaac iba a bendecir a Esaú? Porque ella recibe esta palabra del Eterno. No vamos a entrar en cómo la recibe porque hay distintas opiniones de los sabios, que fue en una yeshiva, que fue a un profeta. O sea, no lo sabemos porque no estuvimos ahí. Lo único que sabemos que nos dice la escritura que ella fue y consultó a Adonai y que al consultar con Adonai, Adonai le responde que tiene dentro de ella 2 pueblos que vienen, que serán divididos desde sus entrañas y un pueblo será más fuerte que el otro y el otro pueblo y que el mayor servirá al menor. O sea, le está dando la promesa. Ahora esto es bien interesante, familia, porque es algo que ahora podemos nosotros comprender el por qué reacciona de la forma que reacciona. Rebeca y Jacob vienen con podemos decir, con este contexto de que hay un problema en la familia, que han estado 20 años lidiando con esto, que no solo lidian con la esterilidad, sino que están lidiando ahora con algo que en el contexto cultural era también mal visto, tener gemelos. Y están lidiando con todo eso, y en eso el Eterno le da una promesa. Pero si vemos la promesa, el Eterno no le da un tiempo, no le dice cuándo ni cómo va a ser la situación. Algo que sucede también en nuestras vidas, cuando oramos por algo o sabemos que tenemos una meta que el Eterno nos ha marcado para llegar, no sabemos cómo ni cuándo vamos a llegar. Solo lo único que sabemos es que nos tenemos que mantener firmes, nuestra mirada mirando al Eterno, orando por esa situación y esperando que el Eterno obre, tener paciencia, saber esperar. Entonces ahora esto nos está ayudando a entender lo que está sucediendo en el capítulo 27. Teniendo en mente lo que sucede en el capítulo 27, vamos a ir al capítulo 27 para empezar a analizarlo en contexto, teniendo en mente
estas situaciones que se están viviendo en cuanto a la relación intrafamiliar de Isaac y de Rebeca, y ahora con sus dos hijos. Ahora quiero que vamos a lo que es al capítulo 27, vamos a ir al capítulo 27, y me gustaría que mi hermana Daisy León pueda leer del verso 1 al 4. Buenas tardes a todos. Bueno, entonces dice, del capítulo 27 dice, aconteció que envejeció Isaac y sus ojos se debilitaron hasta no ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Le dijo, he aquí, ahora soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus aparejos, tu arco y aljaba, sal al campo y cázame alguna presa. Y prepárame manjares como a mí me gustan y tráemelos para que coma a fin de que mi alma te bendiga antes que muera. El 5 también, mi hermana. ¿Sí? Dice, pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac decía a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar la presa que había de traer. Amén. Gracias, mi hermana. Wow. Algo que Uh tenemos que -huh. tener en cuenta. Muchas gracias, mi hermana. Miren algo que tenemos que tener en cuenta. Vemos en la situación y obviamente vemos que capítulos anterior sucede lo que ahora vemos que Isaac compra la primogenitura de Esaú, van a Gerar, se encuentran con el rey también, con Abimelech, se encuentran con Abimelech, vuelve a suceder, se vuelve a repetir la misma historia que se sucedió con Abraham y Sara. Y vemos que vuelve a suceder exactamente lo mismo, vuelve a repetir los patrones. Y ahora, viene ahora la historia, ya nos muestra que Isaac ya es avanzado en edad, nos dice que él era ya, Isaac dice que era viejo. Isaac era viejo y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Ok, los sabios nos enseñan de que esto no solo es algo físico, sino que también su entendimiento estaba siendo cegado. Recuerden que en los capítulos anteriores nos enseña de que Isaac tenía un favoritismo por Esaú, por Esaf, mientras que Jacob era el preferido de Rebeca. Algo que tratamos también en el ciclo pasado, que en estas relaciones intrafamiliares muchas veces no es bueno marcar estas diferencias. Que el papá quiera más a uno y que la mamá quiera más al otro. Porque en sí eso después se termina reflejando dentro de la relación de los hermanos y termina habiendo enemistad entre los hermanos. Pues eso es lo que está sucediendo aquí. Y vemos que Rebeca ella conoce que hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el mayor servirá al menor. ¿Y qué sucede ahora? Porque ahora vemos que ya Isaac está viejo, él quiere poner en orden su familia. Obviamente sabe que Esaf es el primogénito y esto es algo que tenemos que tener en claro también, familia, que la primogenitura es distinta que la promesa. No es lo mismo. La primogenitura le corresponde al hijo mayor, al primer varón que rompe matriz. La parte de lo que es la primogenitura tiene que ver con la herencia material, mientras que la promesa o la bendición puede ser dada a cualquiera de los dos hijos. Y esto es algo que un patrón que también lo vemos cuando vemos en la historia de Abraham y Rebeca, y Sara, en donde ¿cuál es el primer hijo de Abraham? Es Ismael. Le corresponde la primogenitura. Pero el hijo de la promesa, ¿quién es? Isaac, el menor. Entonces, vemos algo que es bien interesante y algo también que al estudiar lo que es la primogenitura en el Antiguo Medio Oriente, vemos que la primogenitura en el Antiguo Medio Oriente, el padre podía manejarla de acuerdo a su favoritismo. Podía ir a escoger dentro, y principalmente en la cultura hitita, en la cultura cananea, era muy común que el padre escogiera de entre sus hijos quién era el que iba a seguir con el legado familiar, en cuanto a lo, digamos, material. Entonces,
esto es algo que es bien interesante y algo que también tenemos que considerar el por qué también Jacob compra la primogenitura. Porque es algo que culturalmente podía pasar de un hijo a otro hijo. El padre escogía. Pero vemos entonces que quizás, muy posiblemente, Isaac no tenía ni noción de lo que habían tratado entre Jacob y Esaú, o quizás sí lo sabía, pero él quería hacer su voluntad y él bendecir y darle la primogenitura a Esaú. Asimismo, podemos entender que sucede con la promesa que recibe Rebeca. Quizás Isaac la sabía o quizás no lo sabía. Tenemos esas dos opiniones dentro de los sabios. Que sí lo sabía o que no lo sabía y recién se da por enterado de que en este capítulo 27 de que había esta promesa sobre sus hijos. Pero hay algo bien interesante que los sabios entienden, que cuando él pierde su vista, él dice que se oscureció su visión. No solo está hablando de su visión física, sino que también de su visión, podríamos decirlo, espiritual, como líder de la familia. Recuerden que el padre de la familia es como un sacerdote. Entonces vamos a analizar un poquito el contexto para entender qué es lo que está sucediendo aquí. Y esto proviene del libro del Contexto Cultural del Antiguo Testamento de John Walton. Bendición en el lecho de muerte. Esto es algo que podemos decir que acompaña a la herencia de lo que es la primogenitura. Miren lo que dice. Las bendiciones o maldiciones pronunciadas por los patriarcas de la familia siempre eran tomadas en serio y consideradas como obligatorias. Cuando tales pronunciamientos eran hechos en su lecho de muerte, eran aún más dignos de consideración. Sin embargo, en este texto no se describe a Isaac como si estuviera a punto de morir, sino simplemente como bastante anciano como para desear que sus asuntos familiares estuvieran en orden, para la cual debe bendecir, para lo cual daba la bendición tradicional. O sea, ¿qué es lo que está haciendo aquí Isaac? Es algo que era normal, común, dentro del mundo del Antiguo Medio Oriente, dentro del contexto familiar patriarcal, que no es malo, sino que vemos que hay un líder de la familia y ahora tiene que escoger a su sucesor. Y esto es bien interesante porque ese sucesor no solo tiene que llevar a administrar lo económico, sino que también tiene que cuidar el honor de la familia. Y esto es bien interesante porque en los últimos versos nos vamos a dar cuenta de una característica que tiene Esaf. Por lo cual también nos va a ayudar a entender el por qué tanto Rebeca como Jacob hacen lo que hacen. Obviamente que tomaron un atajo y que va a traer consecuencias, tanto para Rebeca como para Jacob. Pero ellos están de alguna forma intercediendo para que Isaac no cometa un error en dejarse llevar podemos decir, por su afinidad de Esaf, y que realmente entre en caos la familia por culpa de una mala decisión de un padre de familia, que podamos entender que él estaba en su visión también espiritual, estaba un poquito apagado, que también estaba un poquito lejos del Eterno. Comenzó bien familia, pero al final de los tiempos vemos que Isaac y familia, recuerden esto, son seres humanos. Por más que sean los patriarcas, son seres humanos como tú, como yo, que tenemos virtudes, que tenemos defectos, que tenemos fortalezas, que cometemos errores. Conscientes o inconscientes. No somos perfectos. Ellos tampoco eran perfectos. Y están actuando de acuerdo a las circunstancias y a las emociones del momento. Como toda familia funciona. Vemos a un Isaac en un principio que cubre a su esposa en oración y lucha 20 años para tener hijos, en donde ahora tiene 2 hijos y él en su, ya digamos, en su adultez, ya en su punto de estar anciano, él escoge a Esaú. Mientras Rebeca escoge a Jacob porque Jacob sabe que hay una promesa sobre Jacob. Y quizás esta promesa Isaac la sabe o no la sabe, pero él está actuando de una forma en donde vamos a darnos cuenta que
Isaac no está tomando en consideración el carácter de Esaú. Y el carácter de Esaú lleva a la familia, o si hubiera quedado la bendición y la primogenitura en manos de Esaú, la historia de la familia de Israel hubiera sido totalmente distinta. Hubiera caído en un caos absoluto. Porque vemos en el verso 46 del capítulo 27 que Esaú buscó esposas cananeas y no hizo de acuerdo a la costumbre de la familia, de ir y buscar esposas dentro de la familia, para que la herencia, los patrimonios de la herencia, como también digamos, lo que ellos hacían por cultura, por tradición, que son la Torá, los mandamientos, continuaran de generación en generación. Esaú, él toma otro tipo de camino. Wow, dentro de la misma familia vemos que hay caos. Que dentro de la misma familia va a haber unos que se van a pegar más al Eterno, mientras otros van a ir ahí arrastrándose, porque los llevan obligados. Pero ahora tiene que estar en la sabiduría de papá y de mamá, de cómo lidiar con esos dos caracteres de sus hijos dentro de la familia. Lo que estamos viendo aquí que ambos, tanto Rebeca como mamá, Isaac como papá, no están sabiendo lidiar con estos caracteres. Y que obviamente Isaac se está dejando llevar por Esaú. Y no considerando, está mirando a un lado y no viendo el carácter de Esaú. Esto es bien interesante, familia. Es algo que tenemos que ir considerándolo en parte de lo que es el contexto, familia. Ahora quiero que leamos del capítulo 27, del verso 11 al verso 13, para seguir viendo qué más podemos encontrar dentro de lo que es el el contexto cultural. Mi hermano Gilberto, ¿puedes leerlo? Sí, dice, Jacob le respondió a su madre Ribca, pero mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, quedaré por tramposo delante de él y me conseguiré una maldición en vez de una bendición. Pero su madre le dijo, que tu maldición, hijo mío, caiga sobre mí, solo haz lo que te digo, ve y escógemelos. Es hasta el 14, ¿no? Sí. Él los consiguió y se los trajo a su madre, y su madre preparó un plato de los que le gustaban a su padre. Amén. Ok, miren lo que está diciendo aquí. Jacob, y esto lo hemos entendido que él es partícipe, sí es partícipe. Pero miren lo que él dice. Jacob dice a Rebeca su madre, he aquí, Esaú es mi hermano, es como ve yo soy y yo lampiño. Y si mi padre me descubre, no recibiré la bendición, sino que recibiré una maldición. Pero miren cómo actúa Rebeca. Y le dice su madre y le responde, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. O sea, la madre está cargando con las consecuencias de lo que es hacer esta decisión que ellos están tomando. Y vemos que después hay consecuencias, familia. Termina una familia desunida. Un hijo que quiere matar a su hermano y un hijo yendo al exilio porque su hermano lo quiere matar. Y después dentro de la familia de Jacob vemos que también hay caos, familia. Hay consecuencias. Pero el objetivo del Eterno se cumple. Se cumple el objetivo del Eterno. Y esto nos quiere enseñar que el Eterno es soberano ante todas las cosas. Y que Él va a hacer su propósito. Y que Él va a llegar a que nosotros podamos cumplir ese propósito. Sin importar que nosotros tomemos malas decisiones o tomemos las decisiones correctas. La gran diferencia es que si yo tomo las decisiones correctas, tomo atajos para llegar a ese punto que el Eterno me ha dicho que tengo que llegar, voy a tener que lidiar con un montón de consecuencias. Que el Eterno obviamente no quiere que lidiemos con esas consecuencias. Él no está en sus planes en que lleguemos de esa forma, sino que lleguemos en bendición. Pero está en mí en cómo yo encare la situación. Si voy a ser paciente a la hora de esperar, si voy a saber esperar, o voy a tomar acción por mi propia mano y voy a hacer que las cosas sucedan con mi propia mano. Y justamente es eso lo que está sucediendo aquí con Rebeca y con Jacob. Vamos a ver qué nos dice el contexto cultural con esto de las bendiciones y las maldiciones para tener un poco más de contexto. Las bendiciones
la bendición no negada. El poder, perdón que aquí voy a cerrar aquí. El poder de la palabra hablada era tal como podía ser deshecha. Lo que es verdad más allá del ámbito de la superstición, de que muchas palabras dichas producen el beneficio o daño que intentan al margen de ideas secundarias que pueden tener el que las emite. De ese modo, los pronunciamientos sobre el destino de Esaú reflejan la relación de la bendición dicha, me adelanté, es acá, apropiarse de la maldición. Rebeca reacciona ante el temor de Jacob de atraer una maldición sobre sí, apropiándose de cualquier maldición que pudiera surgir. ¿Podía hacerlo? Como demuestra este capítulo, una bendición no es transferible, así como tampoco el pronunciamiento de una maldición. Pero en este caso, lo más probable es que Rebeca se está refiriendo a las consecuencias de la maldición más que a la maldición misma. Como la deidad es la que hace cumplir la maldición, este reconocimiento de que había obligado a Jacob a engañar a su padre la convertiría en blanco de una maldición si ésta se presentaba. O sea, ella no está diciendo que su hijo va a ser maldecido, porque ella sabe que no va a ser maldecido, pero sí sabe que de alguna forma ella está como ayudando al Eterno y que esto va a traer consecuencias y que esas consecuencias van a ser en ella, o sea que ella va a ver esas consecuencias. Wow, esto es algo que tenemos que tener en claro, familia. Entonces ahora cuando nosotros volvemos y leemos, ahora estamos entendiendo que culturalmente ella aquí está diciendo, yo me voy a hacer cargo de las consecuencias. Tú no te preocupes. Ella está confiando en la promesa, pero recuerden que Dios no le dice el cómo se va a cumplir esa promesa o en qué tiempo se va a cumplir. Ella está viendo que ahora su esposo está en una situación en donde no tiene justo juicio, en donde él está haciendo caso omiso al carácter de su hijo Esaú y que no está viendo o velando por la familia. Wow, esto es algo bien interesante. Entonces, estamos aquí viendo cómo la relación intrafamiliares están de alguna forma condicionando la promesa del Eterno y cómo se va a llegar a esa promesa. Ahora entendemos que sí, quizás no fue la manera correcta por la cual Rebeca y Jacob debían haber actuado, pero tampoco vemos a un Isaac actuando conforme a un justo juicio. Porque quizás él sabía de la promesa que había para Isaac y para Esaú. Pero él decide, a pesar de todo, bendecir a su hijo Esaú con la bendición que le correspondería, que ya el Eterno había dado para Isaac. Es algo bien interesante. Pero vamos a adelantarnos y vamos a seguir al verso 27 al 29. Y quisiera que mi hermano Paulo lo pudiera, o Conce, pudieran leerlo. Vamos a ir a los capítulo 27, verso 27 al 29. 27 al 29. Amén. Sí. Bueno. Jacob se acercó y lo besó, y al oler Isaac su ropa lo bendijo diciendo: el aroma de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Hasta el 29. 29, sí. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Amén. Gracias, mi hermana. O sea, acá vemos la promesa que está dando. Es una promesa muy similar a la que recibe Abraham, que después se confirma con Isaac. Y ahora Isaac la está pronunciando sobre Jacob, que es el hijo de la promesa. Recuerden, por eso leíamos el capítulo 25 en los primeros versos, del verso 19 en adelante, que ahora quien va a llevar la promesa de la familia, quien va a continuar con el legado de acuerdo a lo que el Eterno dice, Jacob. Y aquí lo está bendiciendo y está usando unas palabras muy similares a las cuales se usó en la bendición que el Eterno le da a Abraham y que Abraham bendice a su hijo Isaac
y que el Eterno confirma. Y ahora Isaac está bendiciendo a su hijo con las palabras similares y que después más adelante, mientras Jacob está en el exilio, el Eterno confirma esas palabras de su padre. O sea que estamos viendo que a pesar de los errores, el plan del Eterno se está cumpliendo. Obviamente, ahora quienes tienen que lidiar con las consecuencias es la familia, por haber tomado malas decisiones. Vamos a leer ahora del verso 34 al 40. Quiero invitar a la familia Peloc, a alguien de la familia Peloc, que lo pueda leer. Vamos a leer del verso 34 al 40. Ahí está, mi hermano. Ahí está. A ver. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás tu yugo de tu servicio. Amén. Amén. Muchas gracias, Alita. Muchas gracias. Wow. Acá vemos cómo la actitud de Esaú. Miren qué personaje este, porque él dice: Jacob me engañó 2 veces. Familia, cuando nosotros leemos el contexto y entendemos el contexto de lo que está sucediendo cuando hace el guiso de lentejas, Esaú, él dice, es muy clara la escritura que dice que Esaú, él desecha la primogenitura, no le importa, y se la vende por un plato de lentejas a su hermano. Y aquí él lo muestra como que, hoy mi hermano me engañó. Wow, familia. Es interesante. Esto es interesante que ya nos está dejando ver cuál es el carácter de Esaú. ¿Quién es el engañador? Esto no estoy justificando a Jacob, pero en sí, ¿quién está engañando ahora? ¿Quién está manipulando la decisión del padre? ¿Es Jacob o Esaú? Esaú sabía que él había vendido su primogenitura y lo había hecho de acuerdo a los tratados legales o las condiciones legales del antiguo Medio Oriente. Ya no le correspondía. Pero también, ahora vemos que dice que también ahora se justifica en eso para acusar a su hermano de que también le ha robado ahora la bendición. Pero sabemos que la bendición no es que Jacob se la haya robado, sino que el Eterno ya dijo desde un primer momento, desde que ellos estaban en el vientre de su madre, que el menor, que es Jacob, iba a ser el que iba a seguir con la primogenitura. Y que el mayor iba a servir a su hijo menor, a Jacob. Entonces, y vemos que, y esto es bien interesante, familia, porque cuando vemos el vocabulario, Isaac, él conocía esa promesa. En la forma en la que él bendice, el que él está bendiciendo a Esaú, obviamente su hijo no lo va a maldecir. Pero el vocabulario que él usa es el mismo vocabulario que se usó en la promesa. Miren lo que dice en el verso 40. Y por tu espada, perdón, en el verso 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será
será tu habitación en grosuras de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. ¡Wow! Jacob conocía la promesa. Isaac, perdón, conocía la promesa. Podemos entender por el vocabulario que él la conocía. Igual cuando él se supone que está bendiciendo a Esaú, también dice algo similar. De que el hermano va a servirle. Que él sabía. Él sabía, familia. Algo bien interesante. Vamos a ver qué es lo que dice el contexto, que algo se los adelante, pero vamos a leerlo de vuelta. La bendición no negada. El poder de la palabra hablada era tal que no podía ser deshecha. O sea, miren, en el antiguo Medio Oriente, las palabras tenían valor, familia. Podían bendecir o podían maldecir. Las palabras pueden influir. En el mundo antiguo, las palabras, en cómo una persona trata a otra persona, tiene una influencia. Tienen peso las palabras. Hoy en día las palabras entran por un oído, salen por el otro. Pero en el mundo antiguo, en el contexto bíblico, en el contexto de la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, en la historia de los patriarcas, la palabra tenía un valor muy importante. Y podía ser de bendición o podía ser de maldición. Lo que es verdad, más allá del ámbito de la superstición, de que muchas palabras dichas producen el beneficio o el daño, que intentan al margen de ideas secundarias que pueden tener el que las emite. De ese modo, los pronunciamientos sobre el destino de Esaú reflejan las realidades de la bendición dicha previamente sobre Jacob. No debe ser considerada una maldición, porque presume la continuidad de la existencia y una eventual libertad. O sea, vemos que en sí, dice, muchas veces escuchamos que Isaac dijo una maldición sobre Esaú. No, no dijo una maldición. Es una bendición distinta, porque la bendición de la promesa la recibe Jacob, quien el Eterno desde un primer momento deja saber a su madre Rebeca de que él va a continuar con el legado de la familia. Y vemos que en el vocabulario que usa Isaac para bendecir a Esaú es similar. Hay bendición, dice que va a ser próspero, que obviamente él va a tener que luchar a filo de espada para conseguir, pero va a ser próspero. Pero no solo eso, sino que también va a tener que servir a su hermano. Algo que también se lo dice a Isaac y también el Eterno lo dice desde un primer momento. Pero esto es bien interesante, familia, al verlo, porque al analizar esto estamos dándonos cuenta que a pesar de las malas decisiones, el Eterno, Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir con lo que Él ha dicho. Solo que depende de nosotros cuánto tiempo va a llevar esto y cómo va a ser ese camino. Si va a ser un camino tranquilo o va a ser un camino lleno de subes y bajas. Un camino lleno de dificultades. Pero no es que el Eterno quería esas dificultades, sino que ha sido por nuestras decisiones. Al llegar a ese propósito, que ponemos tropiezo, que tropezamos, que nos caemos, que nos volvemos a tropezar, y obviamente duele, familia. Pero es una decisión propia. Sigamos leyendo un poquito más adelante. Vamos a ir al capítulo 27, del verso 41 al 46. Y me gustaría que Verónica Ríos pueda leer. Claro que sí, a ver, me repite por favor el capítulo. 27 versos 41 al 46. Ya finalizamos el capítulo. 41 al 46. Sí, la voy a leer ahorita de el Humash. Amén. Amén. Y guardó rencor Esab contra Jacob por la bendición que le dio su padre. Y dijo en su corazón: llegarán los días de duelo de papá y mataré a Jacob. Y se enteró Ribca de lo que había dicho Esab y su hijo mayor, y mandó llamar de inmediato a Jacob, su hijo menor, y le dijo: supe que Esab, tu hermano, está tramando matarte. Y ahora, hijo mío,
oye mi voz y huye a lo de Labán mi hermano, a Harán, y te quedarás con él por un tiempo, hasta que se calme la ira de tu hermano, hasta que se quite la furia de tu hermano y se olvide de lo que has hecho, y enviaré a traerte de ahí. ¿Por qué he de perder a ambos en un mismo día? Y dijo Ribca a Isaac, estoy hastiada de las mujeres hititas, esposas de Isaac, y si llegase a tomar Jacob por esposa una de esas hijas hititas, como ellas de las de esta tierra, ¿para qué quiero vivir? Ok, muchas gracias, mi hermana. Wow, De nada. miren qué interesante familia esto. Ahora estamos conociendo un poquito más a Esaú. Vemos que Esaú tiene un carácter, podemos decir, complicadito. Un carácter en el cual él quiere manipular a su padre, pero ya no puede. Y ahora resulta que ahora, ¿qué dice? Ahora, miren, ahora vemos que el padre no lo maldice, sino que no le da la bendición que él quiere. Entonces, ¿qué él hace? Se enoja con su hermano y ¿qué quiere? Matarlo. Algo que se vuelve y se repite, que lo podemos ver en Caín y Abel. El orgullo, la soberbia, en lo que yo quiero se interpone a la promesa o a la bendición, o digamos que todo eso nubla nuestra mirada. Por ende, vemos ahora que Esaú toma una mala decisión, pero obviamente es consecuencia de qué? De la situación que estaban viviendo dentro de la familia. Y no solo eso, vemos que ahora la esposa, miren, y esto es algo bien interesante. Cuando el sacerdote de la familia no está alineado con el Eterno va a levantar a la mujer. Si no hay un él, siempre va a haber un ella, que va a luchar por su familia. Y ella estuvo, miren, y comprendamos esto, familia. Ella estuvo dispuesta a cargar con las consecuencias por el bien de su familia. Obviamente la decisión no fue la más correcta. ¿Y cómo sabemos eso? Ella lo sabe. Porque miren la pregunta que ella hace en el verso 25, que le dice a Jacob que vaya hasta que ella le diga cuándo tiene que volver, cuando su hermano ya se le haya calmado la locura de quererlo matar. Y si yo enviaré entonces a buscarte y te traeré de allá. Y miren lo que ella dice, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Ella sabe que la decisión que ella tomó, porque el jefe de la familia tenía su vista nublada, ella sabe que tiene consecuencias. Ella es consciente de las consecuencias. Si ella no toma cartas en el asunto, vemos que Esaú, ¿qué había hecho? Se había buscado mujeres cananeas. O sea que si él recibía la primogenitura, es muy probable que si él recibía la primogenitura, recuerden que la herencia que Abraham les deja es una herencia que Abraham compra de los cananeos. Y que lo vimos en el estudio pasado en que el por qué manda a buscar de su misma familia para que Isaac se case y esa tierra siga manteniéndose dentro del ámbito familiar y que no a largo plazo termine regresando a las manos de los cananeos. ¿Y qué hace Esaú, el primogénito, el que se supone que tiene que cuidar la heredad material de la familia? Va y se casa en contra de lo que sus padres les han enseñado. A ambos los han instruido de la misma forma, familia. Ambos han escuchado la misma Torá. Los dos hijos han escuchado las mismas enseñanzas. Solo que uno escogió voluntariamente estudiar más, aprender y continuar con el legado familiar, mientras que el otro quiso hacer lo que quiso. Y en este trayecto, él supo manejar a su padre, a Isaac, para que él salirse con las suyas. Y por eso se termina casando con mujeres eteas, cananeas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos wow, ahora entendemos el por qué Rebeca y Jacob toman la decisión de hacer lo que hicieron. ¿Estuvo correcto? Y no estuvo correcto.
Pero había algo que estaba en juego, que era el honor de la familia, la herencia de la familia y la promesa que había recibido Rebeca con respecto a sus 2 hijos. Pero no supieron esperar. Y también vemos a un padre de familia que, por lo visto, como dicen los sabios, su entendimiento estaba nublado, tanto físico como espiritual. Porque acá, ¿quién vemos quien está lidiando con esta situación de que los hijos un hijo quiere matar al otro, que Esaú se fue y se buscó mujeres heteas? ¿Quién está lidiando con esto? ¿Isaac o Rebeca? Rebeca está lidiando con esto. Miren por qué sabemos que está ella lidiando, familia, por el vocabulario que dice en el verso 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, y miren, otra vez vuelve y repite, ¿para qué quiero la vida? O sea, vemos que Rebeca, en un proceso de, podemos decir, depresión. En un principio porque no podía tener hijos. Y después porque resulta que tiene gemelos y que en el mundo que ellos viven, la cosmovisión de unos gemelos era como una maldición. Y el Eterno le dice, no, no es una maldición. Es una bendición porque son 2 naciones, 2 pueblos. Y uno va a servir el mayor le servirá al menor. Y por eso ambos viven y ellos educan a ambos, a los 2 gemelos. Y los 2 crecen. Y vemos que ahora esos gemelos empiezan a tomar caminos distintos. Uno se apega a la voluntad de Dios, quiere aprender de la voluntad de Dios, quiere continuar con el legado familiar, mientras que el otro se va al mundo. Y empieza a hacer asociaciones con las cananeas, y después vemos que más adelante se casa con las hijas de Ismael, ya desviándose totalmente de la familia. Entonces imagínense ahora que la primogenitura hubiera quedado en manos de Saúl, ¿qué hubiera pasado con la historia de Israel? ¿Se hubiera cumplido la promesa del Eterno? Pues no. Pero esto nos deja una gran enseñanza, familia. Una gran enseñanza de nosotros ser pacientes, de poder nosotros comprender que los tiempos no son de nosotros, de que el Eterno sí nos ha dado una promesa, y la principal promesa es la vida eterna. Pero en el camino vamos a tener promesas, cosas que anhelamos, cosas que necesitamos, y que obviamente vamos a orar al Padre para que el Padre nos escuche y nos diga qué hacer, cómo hacer, cómo va a ser ese camino. Él nos dice, esta es la meta, pero no nos dice cómo va a ser ese camino. Y lo que podemos ver es porque ese camino lo decidimos nosotros, familia. ¿Cómo lo queremos caminar? ¿Cómo queremos andar por ese camino? ¿Queremos manejar los tiempos nosotros? ¿O queremos que el Eterno realmente maneje los tiempos? Y nosotros enfocarnos en Él, buscar de Él. Vemos un Isaac que la verdad que empezó muy bien como padre de familia. Oraba por su esposa. Pero ya en el final vemos a un Isaac cansado. Un Isaac en donde le da lo mismo que su hijo mayor haga lo que quiera. Cuando él mismo sabe que su hijo mayor, siendo el primogénito, no puede casarse con hijas de extranjeras, porque la herencia que él recibe de su padre va a volver a las manos de los cananeos. Y que tiene una promesa dada por Dios a Isaac de que tiene que continuar a través de él y su descendencia la bendición para las naciones. La bendición de Abraham tiene que continuar. Pero vemos un Isaac cansado, un Isaac que hace la vista hacia un lado y deja que su hijo mayor haga lo que quiera. Mientras una madre que tiene que lidiar con los caracteres de sus hijos. Una madre que tiene que lidiar con tomar decisiones drásticas porque el barco se está hundiendo. Y tiene que tomar el timón, la madre,
para que enderezar el camino, enderezar ese barco, para que no se vaya contra el iceberg, sino enderezarlo y que siga en mar. Y ella dice, no importa el precio, yo continúo. Y dice ella, y es bien clara, dice, ¿ha de ser privada de ver a mis hijos morir en un mismo día? Porque imagínense que Esaú mata a Isaac. ¿Y qué hace Esaú? Va a tener que huir de su familia. Y el exilio representa muerte. Algo similar que sucedió con Caín. Ella no quiere perder a sus hijos, entonces ella dice, ok, son las consecuencias. Prefiero mandar entonces a Jacob, que yo sé que cuando se le pase a mi hijo Esaú esta locura de quererlo matar, mandaré por él. Y lo veré de vuelta a mi hijo Jacob. Y veré cómo el Eterno ha obrado y ha cumplido su promesa. Y esto nos enseña, familia, a ser pacientes, a no tomar malas decisiones, a no tomar decisiones y después orar, a no hacer y después que hice y metí la pata, oro diciendo, Padre, perdóname. No, Señor, me equivoqué, perdóname. Familia, esto se trata de que no perdamos nuestra mirada del Eterno. Él nos ha dicho a dónde vamos a llegar. Ok, esforcémonos por llegar ahí. Oremos. Tengamos una comunión con el Eterno. Tengamos una relación con el Padre. Y sepamos esperar. Quizás para nosotros, las cosas se tienen que solucionar ya, pero el Eterno dice no. Quizás no están preparados para eso. Se necesita que maduren. Recuerden que las pruebas son para fortalecernos. Las pruebas son para enseñarnos qué hay en nuestro corazón y corregirlo a través de los mandamientos. Entonces, si oramos por algo y el Eterno no nos responde rápido, y quizás no es el tiempo del Señor para recibir lo que estamos pidiendo. No es el tiempo todavía de que se cumpla en eso que Él dijo para nosotros. Tenemos que saber esperar, pero sin dejar de hacer, familia, y esforzarnos. Y miren cómo ahora todo esto influye dentro de un hogar, dentro de una familia. Las consecuencias no son para uno, sino que todo esto afectó a toda la familia. Y entró esta familia en caos. Y ahora vamos a ver después cómo esto también afecta a Jacob. Porque esa decisión que él tomó de ser partícipe también va a acarrear consecuencias. Y él va a tener que lidiar con eso. Pero a pesar de todo, vemos que el Eterno es soberano sobre todas las cosas. Y que ahora Él está en control y Él va a cumplir su promesa. Porque es la palabra que le ha dado a Abraham. Que a través de la descendencia de Abraham bendecirá a las naciones. Pero ahora queda en nosotros, familias, cómo queremos caminar ese camino. ¿A nuestra forma o a la forma del Eterno? ¿Queremos hacerlo a nuestros tiempos o a los tiempos del Eterno? Él conoce mejor las cosas que nosotros, familia. Él ve nuestro pasado y ve nuestro futuro. Y entonces Él sabe cuándo es el tiempo para que demos el gran paso, para recibir lo que necesitamos. Algo que también tomo del pastor Walder, que en una enseñanza bastante viejita, él dijo, muchas veces nosotros oramos por algo que queremos, pero nunca nos preguntamos si realmente lo necesitamos. Y quizás muchas veces si oramos por algo que queremos y no se da es porque quizás no los necesitamos, sino que necesitamos más de buscar del Eterno. Entonces, familia, yo los animo a que nos esforcemos a buscar del Eterno, más en estos tiempos que son difíciles. Estos tiempos que vemos caos por todos lados, familia. Vemos caos en lo económico, vemos caos en las relaciones entre personas. Vemos caos, que la maldad se está multiplicando en el mundo. Estamos rodeados de caos. Pero familia, no miremos el caos, sino miremos el Eterno. Enfoquémonos en el Eterno. Porque si nos enfocamos nosotros en el Eterno, nuestras familias también se van a enfocar en el Eterno. Y juntos, como una familia, vamos a caminar en pos de la promesa que el Eterno ha hecho sobre cada una de nuestras familias.
que podamos llegar a la vida eterna, que podamos llegar a la restauración de todas las cosas. Pero miren, familia, depende de papá y mamá que tomen la decisión correcta. Que papá y mamá ambos caminen juntos buscando del Señor. Que papá y mamá doblen sus rodillas delante del Eterno. Y ambos busquen y que sus vistas, tanto físicas como espirituales, estén abiertas. Y solamente lo hace Dios, siempre y cuando haya una relación con Dios. Y si uno de los dos, si papá o mamá no se levanta, siempre el Eterno va a levantar a uno. Y ese va a guerrear por su familia. Y vemos que se hace difícil, ¿sí? Porque Rebeca la tuvo difícil. Qué bueno sería que ambos, papá y mamá, estén ambos firmes en el Señor para cuidar a esos polluelos que el Eterno les ha regalado. Y que todos como una familia se estén cuidando y que puedan llegar todos juntos a la presencia del Eterno, a la meta que Él nos ha puesto, que es la restauración de todas las cosas. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir esta porción. Es una porción corta, hay mucho para aprender, mucho que necesitamos rever con respecto al contexto, familia. Muchas veces tratamos de entender las escrituras de acuerdo a nuestra perspectiva del mundo y la verdad que nos perdemos en muchas riquezas, de muchas enseñanzas. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Continuamos la próxima semana con otro estudio de Génesis. Vamos a estar hablando de ahora sí de Jacob y analizando un poquito más a profundidad en contexto la vida de Jacob. Así que familia, lo dejamos hasta aquí. Recuerden, si quieren unirse a nuestros estudios, pueden escribirnos al mail que va a aparecer justamente en la cajita de descripciones y si no, al final del video también pueden enviarnos un mensaje, sus consultas, pedirnos el enlace para estar en el estudio en vivo y participar como han participado nuestros hermanos y también pedirles que nos ayuden, familia, que nos ayuden a compartir estas enseñanzas, que nos ayuden a compartir el evangelio del Mesías Yeshua y el pacto eterno que Dios ha hecho, que Hashem ha hecho con su pueblo. ¿Cómo nos pueden ayudar? Suscribiéndose al canal, dándole a me gusta y compartiendo el video. Así que familia, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio en la Biblia en su contexto. Shalom familia, bendiciones.